Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, nosotros sin ningún mérito tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Nosotros, en esta hora que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu gran amor, y para aprender la palabra. Y también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. En esta hora nosotros sabemos de que tú estás con nosotros. Señor, te pedimos de que mires a cada uno de nosotros y que con tu santa mano nos sustentes. Y que tú hagas cargo de nuestras debilidades y que con tu gracia nos hagas más fieles a ti, Señor, y con tu palabra de la verdad nos guíes más hacia la santidad y que nos renueves y que nos hagas más perfectos y que como hijos tuyos podamos vivir dignamente, Señor. También te pedimos de que nos des la sabiduría para que podamos discernir tu voluntad. Y Señor, te pedimos también de que nos des fuerza y valentía para poder vivir en ti, Señor. Los hermanos y hermanas que no han podido venir a la comunión de hoy, en donde quieran que estén, Señor, te pedimos de que estés con ellos. Y los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están en medio de tentaciones, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga en la tentación. Y en cada familiar, cada familia, cada personas que están escuchando tu palabra, todas las personas del mundo, todas las iglesias, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas y con tu gracia y con tu palabra les ayudes y que los guíes. El resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por ti y por tu gloria, Señor, te pedimos de que no nos falte nada y que nos sostengas con tu santa mano, Señor, te lo pedimos fervientemente, tú que nos das las palabras que necesitamos cada día, que nos enseñas el camino de la verdad. En esta hora, Señor, la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor. ¿Qué tipo de persona tenemos que ser, Señor? Te pedimos de que todo eso nos lo enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 116. Salmos capítulo 116. Vamos a leer el versículo 8. Salmos 116, versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Desde el 12 hasta el 14, vamos a leer todos juntos también. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Debido a la pandemia provocada por el coronavirus, no hemos podido reunirnos libremente durante mucho tiempo
y no hemos podido tampoco reunirnos como antes, y hemos estado viviendo hasta ahora bajo mucho control, ¿verdad? También agradezco, ¿no?, de que se vaya recuperando poco a poco. Doy gracias a Dios por permitir de que asistan más personas y que vengan a aprender la palabra juntos. También les agradezco a los que han asistido, a los que están aquí. Debido a que los niños aún no pueden venir a la iglesia, están escuchando la palabra en casa con los padres, y los ancianos también están escuchando en casa, por lo que yo también creo que el Señor va a estar con ustedes también y que les dará la misma gracia a través de la palabra. Hoy vamos a continuar a hablar sobre el domingo pasado a través de las palabras que hemos leído. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Entonces, ¿cuál es la vida que los cristianos salvos tienen que vivir para pagar la gracia a Dios? Bueno, ustedes lo saben bien, pero una vez más me gustaría que lo aprendiésemos a través de la palabra. En el versículo 8, el Señor libró mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Él nos libró de todas las dificultades y dolores, nos dio la verdadera paz y la gratitud, nos dio gozo. Y mis pies, ¿no?, nuestros pies, que estaban atrapados en la trampa del pecado, que habían caído y estaban a punto de caer en el infierno, pero Él nos agarró de allí y nos liberó. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios y recibimos la salvación, es natural que vivamos una vida de gratitud por la gracia de Dios y el pago de esa gracia, ¿no?, de Dios como cristianos que verdaderamente han recibido la salvación. Se dice, ¿no?, que los padres dan luz a sus hijos y las madres, ¿no?, sufren los dolores de parto cuando nacen. En el pasado, antes, cuando no estaba desarrollado tanto, habían muchas muertes también en los partos, ¿no? De todos modos, di a luz por el dolor de parto y no sé cuántos trabajos y penurias tienen que afrontar. No, eso realmente no lo sabes si no tienes hijos y no los has criado, ¿verdad? Pero el hijo una vez dice, ¿no?, que está agradecido por la gracia de sus padres, pero otras veces también se le olvida a los hijos, por lo que nosotros a veces no sabemos si nos olvidamos de lo grande y la maravillosa que es la gracia de Dios, por lo que si obedecemos la palabra de Dios, tenemos que obedecerla, ¿verdad? Y la desobediencia es juzgada también. Como algunas personas, la desobediencia es juzgada y van al infierno, pero y también obedecer por temor a la ira de Dios, la verdad no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Ahora, debido a que Dios ha salvado nuestras almas que iban a ser destruidas por la gracia de Dios, nos ha tomado como hijos suyos y nos ha dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos, por lo que esa gracia de salvación que nos ha dado a nosotros, tenemos que agradecer a Dios con gratitud y gozo, ¿no? Y es natural servir y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, y eso también es gloria para Dios. Ahora, por cierto, la gracia que nos salvó es tan grande y asombrosa que nosotros que hemos recibido la gracia de nuestro Dios,
A veces no sentimos que servir y obedecer al Señor nos sentimos débiles. Nosotros estamos agradecidos por la gracia de nuestros padres por darnos luz y criarnos, pero cuando eres joven y pequeño no sabes cómo agradecer esa gracia, no sabes cómo obedecer, a veces molestas a tus padres, ¿no? Incluso, ¿no? Los hijos pueden ser capaces de decirle a los padres, ¿por qué me habéis parido, no? Hay momentos así, ¿verdad? Y hay momentos en los que hay conflictos también. Por eso es porque su corazón es aún muy pequeño, ¿no? Así como las palabras, ¿no?, que se dicen hoy en día es porque es inmaduro, ¿verdad? Aunque nosotros hemos recibido la salvación, si nuestra fe es pequeña y no podemos crecer, a veces se nos surgiría un corazón para resentirnos a Dios y tratar de vivir a nuestra vida. Entonces es bueno para nosotros pensar profundamente en lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, nosotros mientras vivimos aquí en este mundo, parece que no nos hemos dado cuenta al 100%, ¿verdad? La grande y amplia gracia y el amor de Dios, que no se puede medir, no se puede ni expresar a través de las palabras, pero nosotros seguimos conociendo al Señor a través de la palabra, ¿verdad? Por mucho que nos demos... Por mucho, ¿no?, que nos demos cuenta de cuán grande y asombrosa es la salvación que Dios nos ha dado, rebosaremos, ¿no?, de gozo y de acción de gracias, y como resultado... creo que naturalmente saldremos a obedecer la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, después de recibir la salvación, la vida cristiana es, en palabras, en simples palabras, una vida para pagar la gracia de Dios, ¿no? Toda la gracia que me ha dado Dios, toda esa gracia, no se puede contar. Si vemos en Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos débiles en el pecado, cuando nos convertimos en enemigos de Dios por nuestras iniquidades, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si vemos en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Las almas que estaban muertas por el pecado y por la transgresión, ¿no?, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿no?, para salvarnos. Y lo ha hecho, ¿no? Nos ha salvado. Para salvarnos, ¿qué tan grande y asombroso ha pagado el Señor para salvarnos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él dio a su Hijo unigénito, porque nos amó a mí y a todo el mundo, ¿no?, que lo entregó a la muerte en la cruz. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros que estábamos destinados a caer en la eterna perdición, ¿verdad? Por lo que Dios entregó como sacrificio para nosotros, ¿no? No importa cuán pobre sea una persona, habrá alguien que sea capaz, ¿no?, de entregar a su único hijo que tiene, ¿no?, a la muerte por otra persona. No, los humanos no pueden hacer eso, pero Dios entregó a su Hijo unigénito a la muerte para salvarnos, a nosotros que éramos enemigos suyos por nuestras malas acciones, ¿no?, que estábamos lejos de Dios. Esto es algo que nosotros no podemos comprender. Por eso, esta persona inocente, ¿no?, fue sentenciado a muerte como el más miserable pecador, fue azotado, fue crucificado y sufrió ese dolor indecible y murió. Y esa sangre preciosa que el Señor derramó lavó nuestros pecados para siempre. Esa persona santa recibió la maldición
del juicio que nosotros merecíamos. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta del amor y la gracia de Dios y nos salvó. Dios nos salvó, nos hizo sus hijos suyos y nos dio la eterna esperanza para entrar en el reino de Dios. ¡Qué tan grande y sorprendente es! E incluso mientras vivimos en esta tierra, el Señor no nos ha dejado como huérfanos, sino que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ¿no? Desde el día que fuimos salvos hasta el día en el que entremos en el reino de Dios, Él está con nosotros, todas las gracias que han estado con nosotros para cuidar nuestras debilidades, protegernos, guiarnos en la verdad y ayudarnos, ¿no? Son realmente asombrosas. ¿Con qué pagaré a Jehová todos mis beneficios para conmigo, ¿no? Todos sus beneficios para conmigo, ¿no? Si pensamos en esa gran gracia, por amor al Señor, no podemos devolver la gracia, aunque nosotros muramos 100 veces, ¿no? O 100.000 veces o 10.000 veces, ¿no? Por lo que yo, si no puedo morir por el Señor 100 veces, no debería tener que vivir para el Señor, aunque sea una vez. Tenemos que pensarlo, aunque no les guste. Ahora, ¿qué pagaremos por la gracia que Dios nos ha dado? Ahora, nosotros hemos recibido una gran gracia, una gracia asombrosa, pero no tiene corazón para devolver esa gracia. ¿Estaría bien? ¿Sería correcto? En la Biblia, si leemos en 2 Crónicas 32:25, el rey Ezequías de Jerusalén recibió una gran gracia de Dios. El rey asirio envió tropas para matar al rey de Jerusalén y destruir toda Jerusalén. Envió una tropa, ¿no? 185.000 hombres estaban sitiando Jerusalén y amenazaban con destruirla. Pero Ezequías oró fervientemente ante Dios, y mientras los profetas de Dios, Isaías y Ezequías oraron fervientemente, Dios envió un ángel y mató a los 185.000 soldados asirios en una noche, ¿no? O sea, quedó completamente destruido el ejército de los asirios. Y con esa gran gracia los salvó. Y después de eso, cuando el rey Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir, volvió a orar fervientemente a Dios. Y Dios también escuchó esa oración, lo sanó y extendió su vida por 15 años. Por supuesto, además de eso, la gracia de Dios ha sido indescriptiblemente grande, ¿no? Pero sin embargo, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Por la desobediencia, por la idolatría, también bajo esa ira, ¿verdad? Pero fue más por bien, por no haber devuelto esa gran gracia que el Señor les dio, ¿no, verdad? Si vemos en 1 Timoteo 5:4, dentro de la iglesia, ¿no? Si hay viudas ancianas en la iglesia, ¿no? Y debería de ayudar, ¿no? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si alguna viuda, ¿no?, tiene hijos o nietas, aprendan de estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, ¿no? Es decir, ¿solo tienen que ayudar en la iglesia? No, tienen que ayudar en todo, ¿verdad? No solo en la iglesia. Si solo ayuda en la iglesia, pero no ayuda a los padres en casa, eso es ser irresponsable igualmente, ¿no? Tienen que enseñar, ¿no?, a los hijos a que aprendan a estos a ser primero piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, ¿no? Porque el primer mandamiento, ¿no?, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? El primer mandamiento es honra a tus padres y luego van, no matarás, no cometerás adulterio y ya sigue así, ¿verdad? Los pecados mayores que robar son el adulterio, ¿no? Y los pecados mayores que el adulterio son el matar, ¿no? Y los pecados mayores que el matar, que asesinar, son no obedecer a los padres. Es por eso que la gente en este mundo también dice que entre los 10.000 pecados la infidelidad a los padres es el mayor. Así es. ¿Por qué es el mayor pecado contra los padres, ¿no? Sin padres, ¿dónde hubieras nacido? Te ha dado luz, te ha nutrido y te ha hecho crecer hasta cierto punto, ¿no? Pero si no puedes devolver esa gran gracia que los padres te ha dado y eres infiel a tus padres, eso es peor que incluso un animal. Por supuesto, cuando se crían los animales, todos dejan a sus padres, ¿verdad? Pero en realidad, yo no lo he visto directamente, pero el cuervo sale solo en busca de comida y cuando lo consigue, y el bebé grande lo alimenta, ¿verdad? El cuervo le trajo a Elías, ¿no?, pan y carne, ¿no?, cuando Elías no tenía nada. Pero si una persona no sabe tener piedad filial hacia sus padres, aunque no pueda, ¿no? Les dice a sus padres que se mueran rápido, ¿verdad? Hay incluso ancianos que se suicidan. ¿Por qué? Porque sus propios hijos los traicionan y dicen, para eso muero. Y esto es un problema realmente grande. A medida que llega el fin de los tiempos, los pecados contra los padres se vuelven más frecuentes. La gracia de Dios, que es 1000 veces mayor que la gracia recibida de los padres, ¿verdad? No importa cuánto amen los padres a sus hijos, ellos no pueden redimir sus pecados, no pueden morir y no pueden salvar su alma. Pero Dios nos amó y nos salvó. Si hay un gran pecado contra los padres, mayor es el pecado que si no devuelves esa gracia a Dios. Pero, ¿por qué dices que eres salvo? Y sabes cantar, ¿no?, y alabar, ¿no?, por esa gracia salvadora, ¿no? Pero ¿por qué a través de tu vida real no eres capaz de devolver esa gracia de Dios? Se puede decir que los pecados que no pagan la gracia de Dios, más que cualquier otro pecado en el mundo, son pecados fundamentales, ¿no? Y todos los pecados que se derivan de ellos. Es por eso que nosotros debemos de vivir una vida a cambio de la gracia de Dios por el resto de nuestras vidas. Ese es el resto de nuestra vida cristiana, en una palabra. ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios para conmigo? ¿No? Y Dios nos ha enseñado varias formas de pagar, ¿verdad?
Lo primero es la vida de amar al Señor que nos salvó. Los niños deben de amar a sus padres. Y como los amas, honras y obedeces a tus padres. Si vemos en 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si vemos en Isaías 38:17, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y con ese amor de Dios nos salvó incondicionalmente. Si vemos en Efesios 2, 3 y 4, si vemos allí, antes de ser salvos, los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No? Vivíamos, ¿no?, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, ¿no? Es el amor total e incondicional de Dios, ¿no? La salvación se basa en el amor incondicional de Dios. De lo contrario, ¿quién se va a salvar? ¿Quién va a recibir la salvación? Ese amor es completamente diferente del amor humano. Para describir el amor de Dios, se crea una nueva palabra, ¿no? Ese es el amor de ágape. No es amor humano. El amor humano es storge o filia o eros, ¿no?, que describe varios tipos de amor, o también expresiones, ¿no?, que expresan amor. Pero el amor de Dios tiene una palabra que se llama ágape. Eso es un amor santo, es un amor completo, es un amor eterno, es un amor incondicional. Y con ese amor nos salvó. No hay nadie que sea destruido por el pecado frente a ese amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es mayor que nuestros pecados. El amor que permanece después de que tú te laves tus pecados para siempre, ¿no?, que permanece igualmente. El gran amor del Señor inefable que está en la cruz del Calvario, ese gran amor ha llegado a mí, como dice el cántico, ¿verdad? Si vemos en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos amó y Jesús murió y en la cruz y reveló ese amor, y el Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de ese amor. Nosotros, como hemos recibido ese amor, es natural que amemos al Señor. Así que tenemos que vivir para el Señor impulsados por ese amor. Si vemos en Salmos 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, porque eres mi vida y eres mi esperanza. Por eso te amo, Señor. Si nos fijamos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Nosotros
hemos conocido y hemos creído en el amor de Dios. Y si vemos en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús me amó, así que yo amo a Jesús también. Él descendió para redimirme y murió en la cruz, como dice el cántico, ¿no? Ese amor se ha realizado dentro de nosotros. La gracia por amarnos no podemos pagarla, y este corazón débil y un cuerpo humilde se convertirá en tu siervo, Señor, como dice el cántico. Aunque no podamos pagar todo, ¿no? Este corazón débil y este cuerpo humilde, ¿no? Ahora son tus siervos. ¿Qué significa? Para morir por el Señor, básicamente, ¿no? Es el dueño, el Señor, ahora, el dueño, ¿verdad? Un criado no tiene sus propios planes, sus argumentos, su tozudez, ni nada de eso. Solo vive para el propietario, ¿no? Debido a que el Señor nos sirvió primero como un siervo, incluso murió en la cruz, nosotros nos convertimos en siervos del Señor con un corazón alegre, atraídos por el amor del Señor. Entonces, vivir a cambio de la gracia es mostrar ese amor al Señor, el amor recibido del Señor. Si vemos en San Juan 21:15, Jesús resucitado que apareció ante los discípulos, ¿verdad? Apareció en el mar de Galilea, ¿no? Donde llamó Jesús por primera vez a sus discípulos. Cuando subió por la colina, ¿no? Había fuego de carbón, había pan, ¿no? Y pescado, ¿no? A la parrilla, ¿no? Venga, chicos, vengan a desayunar. Piensen, consideren, ¿no? Esa escena de Jesús resucitado y el desayuno preparado por el Señor para sus discípulos. Y después del desayuno Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿no? Jesús le dio a Pedro un nuevo nombre, Pedro, ¿no? Pero ¿por qué de otra vez dice Simón, hijo de Jonás? Porque realmente el nombre de Pedro es Simón, ¿no? Es decir, ahora significa esto, vamos a empezar de nuevo a partir de ahora. Ha estado siguiendo a Jesús durante 3 años y medio, pero aún no se había dado cuenta del amor del Señor. ¿Por qué? Porque solo se daría cuenta cuando el Señor muera en la cruz, ¿no? Ahí es donde aparece el amor. ¿Por qué Pedro muere por el Señor cuando el Señor no murió, no? Estaba dispuesto a morir en la cárcel por el Señor también. No, gracias. Significa que no. Jesús le dijo a Pedro: oye, gracias, Pedro. Incluso si los demás discípulos me abandonan, tú no me abandones. Y cuando me atrapen, que te atrapen a ti. Y cuando yo muera, moramos juntos. Entonces tendrás una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, Pedro, si el Señor le hubiera dicho eso realmente, Pedro sería valiente y no hubiera muerto por el Señor si dijera una palabra de alabanza a Pedro. Un sirviente incluso muere por un rey. Hay muchas cosas así. Pedro tiene el valor y la determinación de morir por el Señor. Pero el problema que fue que el Señor no se lo permitió. No se lo permitió. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este Pedro, humano, tuvo razón, ¿no? Al negar al Señor. Sabemos los frágiles que somos los humanos cuando fallamos por completo. Jesús debía morir primero, y entonces aquellos que se dan cuenta de la gracia del Señor, entonces tienen derecho a morir por el Señor. Primero debes amar al Señor para amar al Señor con ese amor. Ahora el Señor murió por nosotros, ¿no? Y Pedro se dio cuenta de ese amor. Dijo que no conoció, que negó 3 veces a Jesús, ¿no? Si nosotros podíamos haber pensado,
odiamos a Pedro, ¿no? Que desaparezca rápidamente. No podemos haber pensado así, pero Jesús amaba a Pedro. Él lo perdonó todo, por supuesto. No solo a Pedro, sino también a todos los demás discípulos que dejaron a Jesús y huyeron. Ahora, al ver al Señor resucitado, ellos creyeron. Hasta ahora había sido una creencia inestable. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿quién hubiera creído en Jesús? Hubieran todos escapado y ya se hubiera terminado todo. Ahora los discípulos realmente creyeron de que Jesús era el Cristo y que Él los salvó. Empecemos de nuevo a partir de ahora. Todos. No importa cuánto tiempo vivieron antes de ser salvos o cómo vivieron, ¿no? En sus vidas religiosas, pero tan pronto que reciben la salvación, se comienza de nuevo. Simón, hijo de Jonás, comenzando de nuevo, ¿no? En el mar de Galilea, donde el Señor llamó a sus discípulos. ¿Me amas? ¿Me amas más que a cualquier otra cosa en el mundo y más que estas personas? Y Pedro dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Realmente te amo, no por medio de palabras, ¿no? Después de hacerle la misma pregunta 3 veces, Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Fallé en seguir al Señor, yo lo negué 3 veces, tú lo sabes todo, pero tú que has perdonado también ese pecado. Ahora tú sabes, Señor, que yo te amo verdaderamente. Y el Señor lo sabe. Y el Señor lo sabe. Seguimos en Juan 5. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Se lo dijo a los judíos, ¿verdad? Según en 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios conoce a los que le aman. Y sabe cuánto lo aman. Si lo ama poco, o si lo amas mucho, el Señor lo sabe todo. Y Jesús quería confirmar ese amor con Pedro. Aunque no necesite comprobar porque lo sabe todo, pero Jesús quiere que admitan a través de sus palabras, ¿no?, lo que hay en su corazón, ¿verdad?, a las personas. Por lo que el Señor nos preguntará a nosotros también: fulanito, llamándonos a nosotros por nuestros nombres, ¿me amas más que a todo el mundo? ¿Me amas más que a todas las cosas? El Señor no solo nos ama, y Él quiere ser amado también. El amor tiene que ser dado y recibido. Tenemos que dar y recibir. Si no puedes ser amado simplemente amando, eso es lamentable, ¿no? El amor se hace más grande y más feliz al dar y recibir. El propósito del amor del Señor por nosotros es que Él quiere ser amado también. ¿En cuánta medida? ¿Me amas más que a todas las cosas en este mundo? Seguimos en San Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? ¿Es Dios alguien codicioso que pide amarlo, que lo amemos más que nada en el mundo? No. Esta mañana le deja 100.000 euros y le dices que te lo guarde hasta la noche, y cuando venga por la noche te lo pido.
y ya cuando voy a pedirlo y solo me da 50.000 y luego tú le dices gracias y te vas. Digo, ¿cómo? ¿No? Dirías así, ¿cómo? ¿Solo 50.000? No, habría un gran problema, ¿verdad? Si tú le has dejado 100.000, es natural darle los 100.000. ¿Por qué el Señor nos pide que lo amemos? Porque el Señor nos amó tanto, primeramente. Si vemos en San Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Pero, ¿esto lo dejamos pasar? No. El Señor nos amó a nosotros primero con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y hasta que no escatimó a su Hijo unigénito, que lo envió hasta la cruz para por nosotros. Y como el Señor ha hecho todo eso, es natural que el Señor nos pida que lo amemos también. Nosotros, aunque amemos o aprendemos a amar, no se puede ni siquiera comparar con el amor de Dios. Y no quieren, aunque sea, hacer esto. Incluso hay personas que aman a sus propios perros también, más que Dios. Si vemos en 2 Timoteo 3, en los últimos días las gentes se amarán más a sí mismas, habrán más amadores al dinero y amarán más el placer, más que a Dios. Nosotros hemos recibido la gracia, por lo que nosotros no debemos de despreciar el amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Es natural amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Si vemos en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Nosotros, ¿cuántos pecados nos han perdonado? ¿Nos han perdonado un poco? Nos ha perdonado ese pecado que nos iba a mandar al infierno, ¿no? Nos lo ha perdonado todo eternamente. Pero nosotros, cuando pensamos en el Señor, pretendemos amar un poco. Y esa es la forma para devolver la gracia a Dios. Si tienen conciencia, piénsenlo. En Génesis 22:2 se dice, ¿no? que Dios probó la fe de Abraham, ¿no? Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ya lo saben ustedes bien, ¿verdad? Para Abraham, su hijo Isaac, ¿no? Que nació cuando Abraham tenía 100 años, ¿no? Que debería de tener unos 12 años, ¿no? Que seguramente tendría unos 12 años cuando ya estaba creciendo lo más bonito, ¿no? Era bueno, ¿no? Es decir, Abraham tomaba, ¿no? Abraham tomaba a su hijo más que su propio cuerpo, más que su anciana esposa, más que todas sus posesiones. Pero el Señor le dice, ¿no? Que lo entregue como holocausto. Era un regalo de Dios y lo más precioso en su propia vida de Abraham, ¿no? ¿Y qué dijo Abraham? Dios, ¿estás loco? Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo hacer eso. Dame otras cosas, dime otra cosa. ¿Lo dijo así? ¿Dijo, voy a discutirlo con mi esposa? ¿Lo dijo así? No, entonces porque sería un gran problema. ¿Qué dijo Abraham? Sí. Se levantó temprano en la mañana, ¿no? Y dijo, venga, vamos al monte Moriah, ya saben.
durante 3 días andando y subieron a la cima del monte de Moriah y ató a Isaac como si fuese un cordero, ¿no? Y ya iba a coger el cuchillo para matarlo. Hizo lo que el Señor básicamente le dijo, lo que Dios le dijo, y dijo Dios: Abraham, Abraham. Ya está, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ya el Señor sabía cuánto amaba y servía y honraba a Dios, ¿no? Abraham. Yo pensé una forma, ¿no? ¿Cuánto ama Abraham a Dios? ¿Dios no lo va a saber? Dios lo sabe, porque Él sabe todo corazón. Pero tiene que ofrecerlo para que se vea. Sí, tiene que ser así. Dios no quiere amarnos a nosotros con solo corazón. Y no quiere que lo amemos a través de las palabras. Quiere que ese amor se muestre a través de acciones. ¿Dios nos amó a nosotros solo con la palabra? Él entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte. Y así apareció el amor de Dios. ¿Cómo? No solo por palabras, sino de hecho entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte. Abraham que llevaba la yesca, ¿no? El fuego y el cuchillo, ¿no? Y Isaac iba detrás. Eso ¿Qué escena es esa? Esa escena es la misma, ¿no? En la que Abraham es Dios y Isaac es Jesús, ¿no? Que van como hacia el monte del Calvario, ¿verdad? ¿Por qué? Por mí. Para mostrarnos cuánto nos ama Dios a nosotros. Nosotros debemos demostrar en nuestras vidas que amamos a Dios no solo con las palabras, sino también con todo nuestro corazón y a través de nuestras acciones. Debemos de amar al Señor más que a nuestra propia familia y más que a todas las cosas de este mundo. El amor a los padres también se debe porque amamos a Dios, ¿no? Porque obedecemos la palabra de Dios, nosotros amamos y servimos a nuestros padres. Y tanto los esposos como las esposas deben de amar al Señor. Y los hijos también, como nosotros amamos al Señor, nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, ¿no? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra vida de fe debe de comenzar, ¿cómo? Amando al Señor primero. El conde, ¿no? Zinzendorf, ¿no? Niklaus Ludwig von Zinzendorf, ¿no? De Alemania, fue quien se dio cuenta de la gracia de Dios y se salvó, ¿no? Y recibió la salvación tempranamente, ¿no? Pero una vez en una galería de arte en Alemania había una pintura, ¿no? De la escena en la que Jesús aparecía crucificado con la corona de espinas. Pero cuando Zinzendorf vio esa imagen, se quedó atascado y se puso rígido. Se quedó rígido, ¿no? Y lo que estaba escrito debajo de la imagen es: yo he hecho todo esto por ti. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por mí? What are you doing for me? Estaba así escrito, ¿verdad? Y mientras Zinzendorf vio la imagen y el texto, y Zinzendorf se dijo a sí mismo: sí, el Señor murió así por mí. Toda esa gran vergüenza y ese dolor lo recibió el Señor. Y yo me di cuenta de esa gracia y lo creí. Pero, ¿qué estoy haciendo yo por el Señor? Si el Señor me está preguntando. Y no tenía nada que responder este Zinzendorf. Así que se quedó postrado frente a esa imagen, ¿verdad? Y lloró.
y lloró interminablemente sin fin. Y cuando se levantó de allí, Zinzendorf prometió vivir solo para el Señor por el resto de su vida de ahora en adelante. Señor, de ahora en adelante viviré e incluso moriré por ti. Y Zinzendorf, desde ese momento hasta que fue ante el Señor, dedicó toda su vida al Señor. Toda su riqueza lo dedicó al Señor. Cuando Johann Wesley estaba evangelizando en Inglaterra, lo encontró, lo buscó, ¿no? En ese momento, cuando el evangelio en Europa se estaba predicando mucho, Zinzendorf tuvo una gran repercusión. Él decidió dedicar todas sus propiedades para predicar el evangelio. E incluso dio su vida para el Señor. Entonces, ¿qué no puede hacer, verdad? Él confesó su amor y lo hizo tal cual Él prometió. ¿Y nosotros cómo estamos? Nosotros también tenemos que hacerlo así. El amor que recibió Pedro, la gracia de Dios que comprendió Zinzendorf, o la salvación que nosotros recibimos, no es la misma que nosotros hemos recibido. ¿Y nosotros por qué no podemos? Y de acuerdo con 1 Juan 2:15 y 16... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, la persona que ama al Señor de verdad no está en el mundo, no ama las cosas del mundo. No, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Viene del diablo. Nosotros vivimos aquí en este mundo, pero no podemos amar al mundo. Nosotros trabajamos duro y vivimos para las necesidades de nuestro cuerpo, pero eso es lo que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que utilizarlo según la voluntad de Dios, pero no podemos perder nuestro corazón en estas cosas. Nosotros debemos de amar al Señor más que todas las cosas en este mundo. Porque amamos al Señor, nosotros no amamos las cosas del mundo. Si vemos en Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Los que aman a Dios odian el mal. Están lejos del pecado. Y como Dios lo odia, yo también lo odio. Sigamos en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni cualquier persecución, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Aunque esa espada me decapite, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿no? Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Aunque el mundo nos trata como fuésemos ovejas dispuestas a morir, que somos perseguidos e ignorados, ¿no? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fuerza de nuestra victoria sobre el mundo es también el amor del Señor. Es por eso que nada en este mundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
como nosotros amamos al Señor, nosotros podemos superar y ganar cualquier dificultad, penuria o muerte. ¿Ustedes saben cuán grande es el poder del amor? Si vemos en Filipenses 1, 20-21, el apóstol Pablo dijo mientras estaba encarcelado en Roma, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Conforme a mi anhelo y esperanza, ¿qué es eso? De que en nada seré avergonzado, ¿no? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, ¿no? Es decir, solo quiere ser glorificado por Dios, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo y morir es gloria. ¿Qué piensa? ¿Por qué? Debido al amor del Señor. Ahora, el amor del Señor debe de ser reclamo pleno, ¿no? De nuestro corazón y de nuestras vidas. ¿Y cuál es la forma para devolver esa gracia a Dios? Es obedecer la palabra de Dios. Según la palabra del Señor en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Porque el Señor nos ama, nosotros amamos al Señor, y porque amamos al Señor, obedecemos la palabra. Dios ama a los que obedecen más la palabra. Y quiere llevar a los que aman la palabra al eterno reino, ¿no? Y vendremos a él y haremos morada con él. Las personas que aman al Señor se aman, ¿no? Para vivir juntos para siempre, ¿no es así? Nosotros amamos al Señor porque el Señor nos amó primero. Y porque nosotros amamos al Señor, Dios nos ama incluso más. Y para aquellos que lo aman, el Señor vendrá de nuevo y nos llevará a ese reino eterno en el que viviremos con Dios para siempre. ¿No es cierto esto? Pero si vemos en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A través de las palabras, no dice, oh, Señor, 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 con su boca alaban bien, oran bien. No, en los íntegros es hermosa la alabanza, ¿no? ¿No? Dice, ¿no? Te amo más que antes. El Señor te dice, oye, espera un momento. ¿Cuándo me has amado a mí más que nunca? Si amas al mundo, amas a ti mismo, amas más el dinero, y ese amor está tan cerrado como que bueno, eres mintiendo, ¿no? Te dirá eso Dios. Alguien dijo esto, ¿no? Las personas que creen en Jesús, las personas que creen en Jesús dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Que son las que más mentiras dicen los domingos por la mañana. ¿Por qué? Porque cantan, rezan y himnarios, pero en su corazón no está conforme, ¿no? Todos los deseos pasados hacia el mundo hace ya mucho desaparecieron, como dice el cántico, pero los deseos del mundo están llenos en esa persona. Entonces, ¿cuándo han desaparecido? No, hermanos y hermanas, nosotros no podemos mentir y no debemos de mentir ante el Señor, porque el Señor conoce todos nuestros corazones. ¿Cuán sincero es el Señor acerca de nosotros? Si vemos en Ezequiel 33:31,
Dios le dijo al profeta Ezequiel: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, ¿no? Se sienta, ¿no?, como el pueblo de Dios y dice amén, ¿no? Pero actuar no. Por medio de acción no. Eso es mentira. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermanos y hermanas, no deberíamos de ser mentirosos. No debemos de ser falsos creyentes. No debemos de ser cristianos falsos. Testificas de que has recibido la salvación, ¿verdad? Entonces, eso hay que testificarlo también a través de nuestras vidas. Si vemos en Efesios 6:24, el último versículo de Efesios, ¿no?, lo que dijo el apóstol Pablo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Cuán largo es de 1 Corintios del 1 al 16, verdad? Cuando Pablo escribió esta epístola, Pablo no pudo escribirla bien porque tenía mala vista, ¿no? Y lo escribió un hombre llamado Terdío, ¿no? Y al final dijo, ¿no?, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Al escribir a mano no tienes que escribir con letras grandes, ¿verdad? Porque no puedes escribir en letras pequeñas, ¿no? En ese momento, como se usaba piel de oveja, ¿no?, si escribes en letras grandes, escribía unos cuantos caracteres, ¿no? Pero yo, Pablo, os escribo que esta salutación de mi propia mano. Pero en el 22 que está escrito: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Esto qué significa? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Por qué escribió esa palabra? Porque habían dudas entre los santos de Corintios, ¿no? Había mentira. La primera vez que el Señor vino a mostrarnos su gran amor, ¿no?, y Jesús, que va a volver, es para recoger a los que verdaderamente le aman, a los que son salvos, ¿verdad? Pero el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Cuando el Señor venga, ¿no? Las personas que no aman al Señor es porque se han dado cuenta realmente del amor del Señor. Esa persona será anatema, es decir, está avisando, sea anatema. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser hipócritas? Exteriormente, ¿no?, cree bien, lo ama y está salvado, dice y cree, pero eso no funciona ante el Señor. Ahora, la vida que tenemos que vivir nosotros para pagar la gracia de Dios es vivir para el Señor. Vivir para el Señor. Mientras vivimos en esta tierra, hagamos lo que hagamos en el trabajo, ya sea que cultivemos, hagamos negocios, cualquier cosa que hagamos, todo eso es diferente. Esos son simplemente un medio. No es el propósito. ¿Cuál es el propósito? 1. Vivir por el Señor. En 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
El Señor murió por nosotros. Nosotros que deberíamos de haber recibido el eterno juicio y maldición, lo recibió el Señor. Y derramando toda esa sangre preciosa, perdonó nuestros pecados para siempre. Y luego, al resucitar, nos dio la vida eterna. ¿No? Y por todos murió para los que viven. Ya no vivan para sí. ¿Quiénes son los que viven? Los salvos, ¿verdad? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por mí y ahora yo debo de vivir para el Señor. Tienes que vivir y morir para el Señor. Y para morir por el Señor tienes que estar calificado. Aquellos que realmente pueden vivir para el Señor también pueden tener esa calificación para morir por el Señor. Y aquellos que escriben y para morir por el Señor pueden vivir para el Señor, ¿no? Aunque viva para el Señor, incluso si muero para el Señor, viva o muera, soy del Señor, como dice el himnario, ¿verdad? ¿Y eso es verdad en ustedes? Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no somos personas del mundo. No intenten vivir como las personas del mundo. Nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la eterna esperanza. Y nosotros somos hijos de Dios sin importar lo que el mundo diga. Nosotros somos personas que hemos heredado el reino de Dios como recompensa, ¿no? ¿Tienen envidia al mundo? ¿Tienen miedo al mundo? ¿Tienen miedo al mundo? ¿Por qué debemos nosotros vivir cobardemente? En Romanos 14, 7, 8, saben todos, ¿verdad? Romanos capítulo 14, 7, 8. ¿Se lo han memorizado? ¿Lo saben? ¿Y por qué no hay respuesta? Aunque tengan la mascarilla puesta, por favor contesten, ¿no? Romanos 14, 7, 8. Si no, las personas que no lo saben, por favor, hoy memorícelo todo. Y los que puedan recitarlo juntos, vamos a recitarlo juntos. 1, 2 y 3. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros, las personas salvas. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vives para ti mismo, sufres por ti mismo, vives por ti mismo y mueres por ti mismo, eso es una maldición. Eso no tiene ningún valor. Para el Señor, ¿no? No importa lo que nosotros trabajemos, no importa lo que suframos, para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque nuestro cuerpo y nuestra alma fueron comprados por alto precio, por lo que glorificad a Dios con vuestro cuerpo, ¿no? El Señor que nos ha comprado. Ahora mi cuerpo no es mío, es del Señor. Nosotros tenemos que simplemente vivir o morir por el Señor. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Y nunca olviden de esta gran verdad. Ustedes, cuando suben las escaleras y están subiendo, qué difícil. En vez de decir eso, ¿no? Vayan cantando el himnario, ¿no? Subiendo, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, ¿no? Por lo que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tienen que recitar esta palabra mientras suben las escaleras, ¿no? Háganlo así, yo también lo hago. Y cuando estén durmiendo, y cuando abran los ojos, y piensen, ¿con qué pagaré esa gracia que Dios me ha dado a mí? Y el Señor te pregunta a ti, ¿no? Te dice, hoy qué vas a hacer?
Si vemos en Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es eso la vida en fe, la vida cristiana? Va a la iglesia, canta himnarios, ora, escucha la palabra y cuando sale fuera vive como quiera, a su manera. ¿Eso qué tipo de vida cristiana es? ¿Hay algo así escrito en la Biblia? En 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, ya sea que viva en el mundo, ¿no? Un poco más, salga del mundo y vaya ante el Señor, viva o muera, ¿no? Por tanto, procuramos, ¿no? Se vivan o mueran. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo dice, no es yo, sino nosotros, las personas salvas, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Hay que esforzarse para ser una persona que agrada al Señor, ¿no? Ya sea que vivamos o que muramos. ¿A qué temen? Todos nosotros seremos revelados ante el Señor, ante el tribunal de Cristo. La persona salva debe de ser juzgada por cómo vivió desde el día que recibió la salvación hasta el día que va ante el Señor, ¿no? En el tribunal de Cristo, ¿no? Si has vivido según la palabra o si has vivido según la carne, si has vivido según a tu forma o si has vivido por el Señor, si has vivido una vida de obediencia o has vivido una vida de desobediencia. Ahí es el juicio ¿no? De recompensa, ¿no? Del galardón. Hay personas no salvas que dicen, ya he recibido la salvación y ¿por qué voy a tener que estar ahí el primero de todos y con estar ahí detrás me sobra? ¿No? Digan eso ahora, ¿no? Seguramente se arrepentirán, ¿no? Y dirán a sí mismos cuando llegan, ¿no? Madre mía, tenía que haber vivido por el Señor más, ¿no? Y en ese momento, aunque se arrepientan, ya no hay vuelta atrás, porque la gloria y el galardón de Dios es eterno. Una vez que se da, ya no más, ¿no? Y el Señor, porque el Señor va a pagar a cada uno según sus obras, ¿no? Ahora nosotros, el tiempo que nosotros tenemos hasta ahora, lo tenemos que agradecer también y no deberíamos de vivir y malgastar este tiempo vanamente, ¿no? Si vemos en Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Tienen que buscar y comprobar qué es lo que agrada al Señor y eso hay. Si vemos en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no solo fue salvo por fe, sino que recibió evidencia de que agradaba a Dios por medio de la fe. Por eso el Señor se lo llevó en vivo, ¿no? Por lo que nosotros estamos viviendo en una época como la de Enoc, en el que vamos a encontrarnos con el Señor sin morir. Ya sea que vayas ante el Señor en la muerte o ya que vayas a encontrarte con el Señor en medio de la vida, vivas o mueras, tienes que vivir agradeciendo al Señor, ¿verdad? Ese es nuestro propósito. No importa cuánto yo quiero hacer, si el Señor lo odia, no lo hagan. No importa qué tipo de dificultades tenga, si el Señor está complacido, debo de complacerme yo también, aunque yo esté en estas dificultades. Tienen que hacerlo así. Y en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagáis, ¿no?
Y también tienen que saber calcular si pueden hacerlo para el Señor en su vida laboral, ¿no? Yo he escuchado en varios días, ¿no? Que una hermana me dice: pastor, mañana dejaré Corea e inmigraré a otro país. Digo, ¿sí? ¿Ahí está nuestra iglesia? Digo, no. Entonces, ¿por qué vas? Para vivir bien. ¿Qué? ¿Para ganar dinero y para comer, vivir bien y bien? Si no eres salvo es correcto, pero si eres salvo es completamente incorrecto. ¿Tú crees que Dios te va a dejar? Ya sea que te estés inmigrando, ya sea que te estés casando, estés buscando trabajo, haciendo cualquier cosa, comiendo, bebiendo o haciendo cualquier cosa, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Es pecado no hacerlo para la gloria. Nosotros realmente no tenemos libertad. No podemos vivir separados del Señor. Los peces no pueden vivir porque se abandonan el agua. ¿Cómo pueden vivir sin la mano del Señor? ¿Creen que el Señor lo va a dejar pasar? Si puedes vivir a tu manera, es que desde el principio ya no era un no. Ahora nosotros debemos de agradar al Señor. Y lo que más agradable es para el Señor está escrito en Lucas 15:10, ¿no? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Lo más gozoso para el Señor es salvar a los pecadores. Para agradar a Dios, nosotros debemos de trabajar para llevar a los pecadores al Señor y que reciban la salvación. Entonces, si vemos en Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de que estamos viviendo un poco y no hayamos muerto? ¿Tienen algo de arrepentimiento en este mundo? ¿Quieren vivir con las personas del mundo? En este mundo inútil. Quieren obtener riqueza, fama y poder. Esto es peor que los juguetes con los que juegan los niños. ¿Qué vale eso para nosotros? ¿Qué valor tiene para nosotros eso? Nosotros no importa si somos pobres o que estemos sufriendo o seamos ignorados o seamos perseguidos. Eso no es problema para nosotros. Si el Señor está complacido y el Señor está contigo, eres el mejor y eres el más feliz del mundo. Jesús está en mi corazón. Mi Señor, estoy satisfecho solo con el Señor, como dice el cántico. Sí, es así. Si vemos en Salmos 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré todo lo que ha hecho a mi alma. Las personas que nos rodean, que aún no han recibido la salvación, que están yendo corriendo, ¿no?, hacia el infierno. Oye, ¿a dónde vas? Vamos a hablar un segundo. Usted sabe hacia dónde está yendo, hacia dónde se está dirigiendo. Tenemos algo que decir. Debemos de predicar, ¿no? Aunque la otra persona escuche o no, debemos de predicar. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera en gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, no solo con palabras, sino que el apóstol Pablo no estuvo casi desnudo, estuvo hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, con frío, temblando, fue golpeado innumerables veces, encarcelado muchas veces, fue apedreado, incluso murió y luego resucitó y finalmente murió decapitado predicando el Evangelio en Roma. Y Pablo fue un ejemplo para nosotros. Nosotros, como Pablo y como Pedro, aunque no podamos ser como ellos, debemos de seguirlos, aunque sea.
Debemos de seguir esos pasos que ellos dieron, ¿no? Con sudor, con lágrimas, con sangre. Esos pasos nosotros también tenemos que seguirlos. La vida cristiana es un paso tremendo que también seguimos con la cruz, ¿no? Que siguen las huellas del sufrimiento del Señor. No piensen que es algo cómodo, ¿no? Y piensen, dice, solo necesito vivir a mi conveniencia e ir y venir al edificio el cual yo lo considero iglesia. ¿Van a hacer eso así? No es así. Nuestros corazones y nuestras vidas son verdaderamente una vida que deben de seguir al Señor. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo justo antes de morir, ¿no? En 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Dónde obra el poder de Dios? Cuando sufres con el Evangelio, Dios obra. Por la muerte de Jesús en la cruz, nosotros que íbamos a ser destruidos a causa del pecado, se predicó el Evangelio de la gracia que salvó nuestras almas, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo en la cual las almas que van a ser destruidas fueron salvadas, no algo espontáneo, sino a través del sufrimiento y del sacrificio de la persona que fue salvada primero, y luego se transmite, ¿no? Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Evangelio, ¿no? Se predicó a través del sufrimiento y del sacrificio, ¿no? Si no hay sacrificio y no hay sufrimiento, el Evangelio no se puede predicar. Viviendo cómodamente y simplemente diciendo, cree en el Evangelio, es bueno ser salvo. Entonces te dicen, cree tú, ya está, ¿no? ¿Qué te importa si yo creo o no? Te responderán así. Seguimos en Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, ¿no? La persona generosa es dar, debemos de predicar el Evangelio, tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestro material, todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Es decir, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Por eso si vemos en San Lucas 16:9, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y para... con las vanas riquezas de este mundo, ¿no? Y para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, es decir, para que reciban la salvación. Para ser salvos nosotros debemos de estar preparados para sacrificar nuestro tiempo, nuestros materiales, incluso nuestras vidas si es necesario para predicar el Evangelio, para que reciban la salvación las personas, ¿no? El Evangelio se va a entregar por sí solo, ¿no? ¿Saben? No. ¿Cuántas personas han muerto para que el Evangelio llegue hasta hoy? Nadie puede salvarse a través de las personas indiferentes, perezosas y egoístas. Dios no obra a través de una persona así. Para devolver verdaderamente la gracia del Señor y predicar el Evangelio, también nosotros debemos de estar preparados, como Zinzendorf, ¿no? Seguimos en Salmo 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Y ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué significa esto? Los santos salvos no solo alaban juntos la gracia de Dios, sino que también pagan sus votos ante Dios frente a los santos salvos ante el pueblo de Jehová, ¿no? ¿Qué son los votos, no? Es como Zinzendorf, Dios, de ahora en adelante voy a vivir solo para ti. Deben de hacerlo en promesa, deben hacer ese voto, tienen que decidirlo y realmente tienen que pagar ese voto por el resto de su vida. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen miedo? El Señor va a venir pronto, ¿por qué tienen miedo? En la antigua Roma, cuando los cristianos eran quemados y eran servidos como comida para leones,
Con solo decir que no creen en Jesús, lo iban a enviar de regreso a su casa. Pero por solo decir que creen en Jesús, por solo decir esa palabra, se convirtieron en la comida de leones, fueron quemados, y ellos murieron por el Señor porque para ellos era gloria. Si vamos en la película de Cubadís, que eso es realidad, es un hecho real, ¿no? Y si esto sucediese ahora, en nuestros días, ¿estarían listos ustedes? ¿Estarían preparados para morir por el Señor? Antes de morir por el Señor, tienen que pensar en vivir para el Señor primeramente. Hay muchas cosas que podemos hacer. El tiempo que nos queda, el resto de nuestras vidas, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, el Señor no me lo va a pedir. Lo que podemos hacer, el Señor me va a dar fuerza. Nos prometió que si vivamos para el Señor nos dará fuerza y valor para hacer todo, ¿no? Y Él nos va a proporcionar todo lo que necesitamos, pero para ello necesitamos primeramente creer y confiar, ¿no? Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿no? Dicen, si esto lo doy, no voy a poder vivir. Si Dios sopla eso, va a desaparecer. Deja que el Señor se encargue. Si vemos en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sembrar es sacrificar, ¿no? Es decir, si evangeliza poco, pues pocas personas salvarán, pero si evangeliza mucho, muchas personas recibirán la salvación, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a invertir valientemente en nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros materiales, incluso nuestra propia vida por el Evangelio. A través de una persona así, Dios realiza grandes obras. Los que quieren morir por el Señor viven, y los que quieren vivir por el Señor mueren, ¿no? Tienen que... No moriré hasta que la obra del Señor esté terminada. Yo también me falta mucho. Antes de ayer, 30 de octubre, han pasado ya 58 años de que recibí la salvación. Hay tantas cosas que me faltan, frágiles y vergonzosas. Pero yo pienso que he vivido tanto como he podido. Ahora, aunque el Señor me lleve, no tengo por qué arrepentirme. No, simplemente no quiero ser reprendido por el Señor cuando vaya ante el Señor, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, pero yo siempre le pido al Señor, por favor, Dios, llévame cuando ya termine mi trabajo. Ese es mi corazón constante. Cuando yo termine con mi trabajo, ya no hay razón para estar aquí en este mundo. Si voy hacia el Señor delante, pues 100 veces, 1000 veces mejor. Ahora en 1 Corintios 10:33, el apóstol Pablo, ¿no? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, ¿no? No para buscar el propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos, para que muchas personas reciban la salvación. No tienen que buscar su propio beneficio, sino el de muchos, ¿no? Es decir, significa que tienes que sacrificarte. Y tengo que decir una cosa más, ¿no? La forma en la cual nosotros tenemos que pagar la gracia de Dios, como dice el Señor, como el Señor nos ordenó, tenemos que amarnos unos a otros, ¿no? Si vemos en
Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia de que somos salvos y discípulos de Cristo es el amor entre nosotros y los que son salvos. Ahora, después de ser salvos, yo no estoy solo. En Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es Padre, hermanos y hermanas y personas que vamos a vivir juntamente para siempre en el cielo. No se odien, no envidien ni se peleen entre sí por unas palabras, ¿no? Por favor. Ustedes son preciosos ante los ojos de Dios. Los padres, cuando tienen varios hijos, ¿sabe qué los hace felices? Los padres están encantados de ver a sus hijos amarse y vivir bien juntos. En ese momento es cuando los padres están más felices. Están satisfechos, pero los hijos se pelean entre sí, discuten entre sí, y eso realmente rompe el corazón de los padres, ¿no? Dios tiene el mismo corazón y Dios lo es aún más. Los hermanos y hermanas salvos tienen que amarse, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amar a los hermanos es amar al Señor. Diciendo que amas a Dios y aborreces a tu hermano es mentiroso, ¿no? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? No se puede ver a Dios, ¿no? Si vemos en 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y el amor de Dios se cumple plenamente, cada vez más en el amor. Nosotros no estamos solos. Donde quiera que vayamos, nuestros hermanos y hermanas, ¿cuántos hermanos y hermanas hay en esta iglesia donde nos reunimos? Los hermanos y hermanas juntos, aquellos que han sido salvos por la sangre del Señor y que van a vivir en el cielo para siempre. Pero ¿por qué por asuntos privados tienen que pelearse? ¿Por qué tienen que odiarse? ¿Por qué tienen ni siquiera saludarse y ni siquiera se quieren ver las caras? Eso está bien. ¿Es correcto? Díganlo. En serio. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Por qué todo lo soporta? Porque incluso las personas salvas tienen problemas, que no pueden tener paciencia, pero el Señor aún así dice que tienen que tener paciencia, que tienen que soportar. Si tienen muchos hijos, hay hijos buenos que escuchan bien la palabra de los padres, ¿no? Nosotros, como somos hermanos y hermanas, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay más cosas buenas que debilidades y eso es importante. Por favor, háganlo así. Esa es otra forma de devolver la gracia de Dios, amarse unos a otros. Ahora, nosotros tenemos que amarnos unos a otros, nos tenemos que ayudar unos a otros y tenemos que seguir al Señor juntos y tenemos que y cuando estemos frente al Señor que va a venir pronto, nosotros tenemos que vivir duramente y con mucho esfuerzo, y esa es la forma de devolver la gracia a Dios, amarnos unos a otros, obedecer la palabra para glorificar a Dios a través de todas nuestras vidas. Tenemos que trabajar duro también para salvar a esas almas que están perdidas, porque ya no nos queda mucho tiempo a nosotros. Entonces, cuando el Señor venga, espero que hayan vivido una vida digna, ¿no? Y que no sean reprendidos por el Señor. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, tú que nos salvaste en estos últimos tiempos y ahora el resto de nuestras vidas te estamos
Señor, te agradecemos por habernos dado esta vida para que podamos obedecerte. Por lo que, Señor, ¿con qué pagaré todos mis beneficios? Todo lo que has hecho por mí, Señor. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos des fuerza y valentía para que podamos vivir por ti. Entre nosotros, Señor, te pedimos de que ninguno caiga y que los sostengas a todos. Y que cuando estemos delante de tu gloria, Señor, que tú vas a venir pronto, para que podamos vivir dignamente y para que podamos vivir gloriándote, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.